Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Estaba sentada a la mesa del comedor, sintiendo el peso de una Navidad que parecía sacada de una revista de decoración. La casa de mis suegros, con su impecable sala de estar, parecía como si alguien hubiera transformado un catálogo de lujo en realidad. Las velas titilaban en ángulos perfectos, las guirnaldas cubrían cada rincón como si intentaran abrazar la ciudad entera, y la mesa de roble pulido brillaba con tanta intensidad que podía verme reflejada en ella. Mi suéter, comprado en oferta por 20 reales, parecía gritar intruso en ese ambiente. Pero, bueno, me gustaba la ironía. Mi esposa, Ana, estaba deslumbrante con un vestido azul oscuro que hacía que sus ojos brillaran como estrellas. No dejaba de mirarme de reojo, de esas que mezclan cariño con un toque de tensión, como si supiera que algo estaba a punto de estallar. A mi alrededor, todos parecían salidos de un anuncio navideño, dientes brillantes, risas ensayadas, ropa que costaba más que mi sueldo mensual. Mi suegro, Roberto, lucía un suéter que probablemente valía el alquiler de un apartamento. Mi suegra, Elena, flotaba con un cardigan beige que parecía gritar sofisticación. Incluso mi cuñado, Lucas, tenía una forma de transformar una camisa barata en algo elegante, como si hubiera nacido para ello. La conversación fluía como el vino caro que servían sin parar. Sostuve mi copa de tinto, tomando pequeños sorbos, más para no parecer fuera de lugar que por deseo. Cada botella valía más que mi presupuesto para la compra, y no quería ser el que la derramara toda. Mientras tanto, todos ya iban por la tercera o cuarta copa, riendo a carcajadas, como si el alcohol desvelara verdades que nadie quería oír. De repente, Ana golpeó la mesa con su copa con más fuerza. El sonido del cristal resonó, cortando las risas como un cuchillo. Ya basta. Hablemos del elefante en la habitación, dijo, con un tono que mezclaba coraje y vino. Me quedé paralizada, tenedor en mano, con un trozo de pavo orgánico a medio camino de mi boca. Miré a mi alrededor, preguntándome si alguien habría traído un elefante de verdad a la cena, porque, sinceramente, eso habría tenido más sentido que lo que estaba a punto de venir. Cariño, comencé, intentando calmarla, pero Ana levantó la mano como un policía de tránsito. No, en serio, continuó, con los ojos brillantes con una mezcla de determinación y cansancio. Te estás convirtiendo en una vergüenza para nuestra familia. Las palabras cayeron como un trueno. El silencio que siguió fue tan denso que se oía el crepitar de las velas. Mi cuñada, Joana, que nunca pierde la oportunidad de echar leña al fuego, levantó su copa y gritó. Por fin lo dijo. La mesa estalló en carcajadas, como si yo fuera el chiste de un programa de comedia. Roberto rió en su vaso de whisky, Elena se tapó la boca con la servilleta, pero le temblaban los hombros. Lucas golpeó la mesa, como si estuviera en un bar lleno. Incluso el perro de la familia, un labrador llamado Max, levantó la cabeza de su rincón, curioso por el alboroto. Me quedé allí, con el tenedor en el aire, pensando, ¿cómo fue que mi Navidad terminó así? No fue exactamente lo que imaginé al despertar esta mañana. Esperaba una noche de conversación ligera sobre el tiempo o quizás fingir interés en las interminables historias de golf de Roberto. Pero allí, sentado en esa mesa de roble que valía más que mi coche, me sentía más como el plato principal de una barbacoa sorpresa. Y, oye, nadie me dijo que era noche de comedia en casa de mis suegros. Dejé el tenedor y di un sorbo al vino caro, intentando ganar tiempo. Eso explica el carbón que me regalaron en el calcetín de Navidad, dije con una media sonrisa. Pensé que Papá Noel solo estaba teniendo un mal día. Silencio. Nadie rió. El aire se volvió tan pesado que el tic-tac del reloj antiguo de Elena en la esquina de la habitación sonaba como un cronómetro contando los segundos que faltaban para terminar la cena. Oh, para mi dignidad. Ana me miró con una mezcla de decepción y algo que rozaba el desprecio, como si le hubiera confesado que me paso los fines de semana recogiendo latas en la calle. Joana, con esa sonrisa de quien ya escribe una entrada en el grupo familiar, bebió su vino con calma, saboreando el momento. Lucas miró su reloj, probablemente calculando si valía la pena quedarse a comer el postre o si era mejor largarse antes de que el ambiente empeorara. Y Roberto, el patriarca de aquella mesa, negó con la cabeza lentamente, como si yo fuera una inversión que nunca daba frutos. La verdad es que no se equivocaban del todo.
Al ver a esa gente impecablemente vestida y con vidas de catálogo, me sentí como pez fuera del agua. Un pulgar dolorido en una mano llena de uñas perfectamente cuidadas. Pero, ¿sabes? Seguía ahí, ¿no? Casado con Ana, sentado en su elegante mesa, parte de ese extraño mundo donde el éxito se mide por la tela de la camisa o el rugido del motor del coche. Así que levanté mi copa, decidida a no desanimarme. Brindo por ser la decepción de la familia, dije, mirándolos a los ojos. Alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra, ¿no? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con el cuchillo de trinchar de Roberto. Les cuento un poco sobre el elenco de este circo navideño, porque esta gente parece salida de un guión exagerado. Primero, está Roberto, el suegro, el dueño de ese castillo disfrazado de casa. Es el tipo de hombre que parece una mezcla entre un alto ejecutivo y un fanático del golf. Su cabello gris es tan perfecto que grita, yo era rico antes de que nacieras. Su apretón de manos podría romper rocas. ¿Y la forma en que me mira? Como si estuviera evaluando mi valor por la marca de mis zapatillas. Spoiler, mis zapatillas no son impresionantes. El mundo de Roberto gira en torno a dos cosas, los negocios y el golf. Y, sinceramente, creo que disfruta más del golf. Se pasa horas hablando del ángulo perfecto para un golpe o del palo ideal para salir de un búnker, con una pasión que nunca le he visto usar al hablar de Ana o Johanna. Una vez se pasó casi una hora explicando la diferencia entre un driver y un wedge, pero apuesto a que no tiene ni idea de cuál es la comida favorita de Ana. Con mi copa en la mano, el silencio en la mesa pesaba como un elefante, y comencé a observar las figuras a mi alrededor. Cada una parecía un personaje de una película sobre familias adineradas y disfuncionales, y yo era el que se había equivocado de escenario. Hablemos del elenco de esta comedia navideña, porque en serio, esta gente es tan exagerada que podría protagonizar un reality. Primero, está Roberto, mi suegro, el rey de ese palacio suburbano. Su oficina en casa es como un templo dedicado al dinero. Estanterías llenas de libros caros que nunca ha abierto, botellas de whisky que cuestan más que mi alquiler y una colección de trofeos de golf que parecen gritar importo. El tipo es como un villano de una película de los 80, pero en lugar de hablar de dominación mundial, da conferencias sobre la importancia de un swing de golf perfecto. Tiene ese cabello gris impecable que parece decir, he estado amando aquí desde antes de que nacieras. ¿Y la forma en que te estrecha la mano? Es como si estuviera probando si eres digno de estar en la misma habitación con él. Mis zapatillas baratas, por supuesto, no pasan la prueba. Luego está Elena, la suegra, la reina del imperio. Es el tipo de mujer que podría dirigir una operación encubierta con una sonrisa. Por fuera, es pura elegancia, pelo impecable, perfume caro, uñas perfectas. Pero por dentro, es una estratega. Hace preguntas inocentes como ¿qué tal el trabajo? Y, sin darte cuenta, te ha dado su sueldo, sus planes de futuro e incluso la marca de su champú. Yo lo llamo amabilidad con veneno. Me hace un cumplido por la camisa, pero menciona que vio una parecida en una tienda de segunda mano. Habla de sus vacaciones, solo para decir que acaba de volver de una bodega de lujo por tercera vez este año. Es como si te apuñalaran ofreciéndote té mientras lo hacen. Su casa es tan perfecta que parece portada de revista. Cada rincón tiene un arreglo floral o velas de temporada, y juro que incluso planea el color de las cortinas basándose en un calendario secreto. Luego está Lucas, el cuñado de Roberto, el hijo perfecto. Es de esos que parecen haber nacido con un manual de cómo triunfar. Camisas que le quedan como anillo al dedo, un perfume que huele a dinero y una confianza que solo surge cuando sabes que tu papá tiene contactos para sacarte de cualquier apuro. Conduce un coche de lujo, y sí, se empeña en decírtelo cada 5 minutos. No es solo tengo coche. No, te cuenta el modelo, el año, los detalles del interior de cuero y cómo consiguió un descuento gracias a un amigo de Roberto. Trabaja en una firma de inversiones y habla como si fuera el próximo millonario del mercado. Cada conversación con él se convierte en un monólogo sobre el gran negocio que está cerrando o el cliente importante que acaba de conocer. A veces pienso que su trabajo es solo presumir. Y por último, Johanna, la Benjamina de la familia, la reina del drama. Es lo que pasa cuando mezclas una copa de vino con una licenciatura en humanidades y una dosis de actitud. Trabaja en marketing, algo sobre estrategias de marca y psicología del consumidor, palabras que le encanta soltar en las conversaciones, como si estuviera dando una conferencia. En LinkedIn, se define como una visionaria creativa, y lo sé porque lo ha mencionado cientos de veces. Johanna tiene un don para convertir cualquier conversación en un diván de terapia, donde ella es la psicóloga y tú el paciente. Después de unas copas, empieza a soltar profundas observaciones sobre la familia, señalando los defectos de cada uno y llamándolo sinceridad.
Sus elogios son como puñaladas disfrazadas. ¡Wow! Tu pelo es tan diferente. Oh, qué valiente eres al llevar esa camisa. Es como hablar con una serpiente. Parece genial hasta que pruebas su veneno. Allí, atrapado en aquella cena, me sentí como un extra en una película donde todos los demás se sabían el guión de memoria. Cada persona en la mesa orbitaba a Roberto como si él fuera el sol, y ellos fueran planetas desesperados por una señal de aprobación. Un chiste solo tenía gracia si Roberto reía primero. Una idea solo valía la pena si asentía con la cabeza. Y un logro solo contaba si creía que merecía un brindis. Y yo, bueno, era como un asteroide perdido, a la deriva en el borde de su sistema solar. Técnicamente parte de la familia, pero siempre ignorado, a veces burlado, y con un constante recordatorio de que no encajaba con la brillantez de los demás. Roberto era el león alfa, el líder de la selva. Elena, su compañera de caza, siempre lista para asegurar que todo salga según lo planeado. Lucas era el cachorro prodigio, listo para heredar el trono. Johanna, la astuta hiena, siempre con una risita y un golpe listo. Y yo era la presa restante, el tipo a que todos miraban como diciendo, ¿cómo es que sigues aquí? Después de que Ana mencionara que yo era la vergüenza de la familia, pensé que tal vez podríamos cambiar de tema. Hablar del tiempo, de fútbol o incluso fingir interés en el último partido de golf de Roberto. Cualquier cosa menos mi linchamiento público. Pero no, eso sería demasiado simple. En cambio, la cena se convirtió en una especie de competencia de egos, con todos alardeando de sus logros como si fuera un concurso de talentos del infierno. Lucas, por supuesto, fue el primero en entrar en escena. Se recostó en su silla, que, juro, parecía más cara que mi sofá, y empezó a contar su última victoria. Como saben, dijo, con ese tono de quien cree que todos siguen su vida como si fuera una telenovela, cerré un trato millonario la semana pasada. 7 cifras, amigos. Hablaba con tanto entusiasmo que parecía que había inventado la rueda, no que se había pasado el día moviendo papeles y convenciendo a ricos de que invirtieran en otros ricos. La mesa reaccionó como si acabara de salvar el planeta. Roberto, con una sonrisa que apenas le cabía en la cara, levantó su vaso de whisky. Ese es mi chico, dijo, con el orgullo de quien ve su propio legado asegurado. Lucas, con su presunción, se sumergió en los detalles, las interminables reuniones, la brillante estrategia, el apretón de manos que selló el trato. Juro que por un momento pensé que iba a sacar una tableta y enseñarme una tabla con los objetivos del trimestre. Mientras tanto, intenté no poner los ojos en blanco, tanto que se me cayeron encima del plato. Elena, por supuesto, no perdió la oportunidad de echar leña al fuego. Lucas siempre ha sido nuestro visionario, dijo con ese tono meloso de madre orgullosa. Casi me atraganto con el vino. Visionario. Tiene 32 años y todavía deja que su madre le doble la ropa interior. Pero, claro, llamémoslo espíritu emprendedor. Todo es culpa de Roberto, porque tiene contactos que abren puertas como por arte de magia. Lucas no se detuvo ahí. Empezó a hablar de una estrategia de inversión revolucionaria que él inventó. Palabras como disrupción del mercado y optimización de carteras salieron a borbotones de su boca como un generador de jerga corporativa. Lo único que pude pensar fue, ¿de verdad se lo cree o solo está recitando un manual? La cena se había convertido en un escenario, y todos los presentes estaban decididos a eclipsar al resto. Toda la familia estaba pendiente de las palabras de Lucas, como si recitara poesía épica, no hablando de contratos. Roberto preguntaba sobre las tendencias del mercado como si fuera un analista financiero en la tele. Elena emitía esos sonidos de aprobación, esos que parecían ensayados. Y Ana miró a su hermano con un brillo en los ojos que, sinceramente, no la había visto dirigirme desde, bueno, nunca. Mientras tanto, yo sostenía mi copa, intentando no parecer el invitado sobrante en la fiesta equivocada. Entonces le tocó el turno a Johanna. Dejó su copa de vino, la cuarta, ¿quién cuenta?, y se aclaró la garganta como si estuviera a punto de dar un discurso en la ONU. Como compartimos victorias, dijo, con ese tono que ya me hacía predecir lo peor. Me ascendieron la semana pasada. Johanna trabaja en marketing en una empresa que, lo juro, nunca he entendido bien a qué se dedica. Dice algo sobre productos de consumo, pero cada vez que lo explica, parece que está describiendo un plan para dominar el mundo con gráficos y estudios de mercado. Soy la nueva directora senior de estrategia de marca, anunció, como si la hubieran coronado reina. Roberto asintió con esa mirada de quien aprueba cualquier cosa con un título pomposo. ¡Qué orgulloso, querida! ¿A qué te dedicas exactamente?, preguntó, como si quisiera detalles de una misión secreta. Johanna hizo una pausa dramática,
como si estuviera a punto de revelar el secreto de la inmortalidad, y luego soltó. Estoy supervisando la reformulación de nuestra línea de jabón líquido. Jabón líquido. Exacto. Hablaba como si estuviera revolucionando a la humanidad, pero era solo jabón. Se trata de comprender la conexión emocional de las personas con la higiene personal, continuó, agitando su vaso como una batuta. No se trata solo de lavarse las manos. Se trata de confianza, bienestar, un estilo de vida. Me mordí el labio para no reírme. Elegir un aroma de jabón era ahora una innovación de mercado. Pero su familia, se tragaron cada palabra como si estuviera explicando la cura del cáncer. Elena, por supuesto, no perdió la oportunidad de sumarse. Joanna siempre ha sido creativa, dijo, con ese tono maternal que convierte cualquier cosa en motivo de orgullo. ¿Recuerdas cuando organizaba sus muñecas por altura? Siempre supimos que llegaría lejos. ¿En serio? ¿Alinear los juguetes era ahora el primer paso para convertirse en una gurú del marketing? Pero, claro, nadie lo cuestiona. Y entonces Ana decidió sumarse al espectáculo. Se recostó en su silla, enderezó los hombros y anunció, como si fuera el momento más importante de la noche. Logré organizar toda la casa. Esperaba la parte en la que diría que bromeaba, pero no. Eso fue todo. Todo en su lugar. Calendarios coloridos, planes de comidas, un sistema para administrar nuestras finanzas y citas. La mesa estalló en aplausos, como si acabara de escalar el Everest. Roberto levantó su copa, de nuevo, y declaró: la organización es la base del éxito. Elena aplaudió como si Ana hubiera ganado un Oscar. Lucas asintió con un respeto que solo le he visto usar al hablar de inversiones. Solo podía pensar en una hoja de cálculo. Ella creó una hoja de cálculo. Conozco este sistema milagroso. Es solo la forma en que Ana me recuerda, con colores y fuentes adorables, todas las maneras en que no cumplo con sus expectativas. Pero en sus mentes, era como si hubiera inventado la rueda. Todos se miraban con ese aire de pertenecer a un club secreto de los exitosos, mientras yo me quedaba allí, el que no había recibido la invitación. Con Lucas y sus contratos millonarios, Joanna y sus telenovelas que cambian la vida, y Ana con sus hojas de cálculo dignas de un museo, la familia parecía un equipo de superhéroes de éxito suburbano. Y yo era el que conseguía el papel secundario, el que aparece en segundo plano y nadie recuerda su nombre. De repente, todas las miradas se posaron en mí, como si fuera el siguiente en subir al escenario de este circo. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. O tal vez era solo mi corazón acelerado. Roberto, con ese aire de juez de un reality, rompió el silencio. ¿Qué hay de nuevo en tu mundo?, preguntó, con una pausa que pareció eterna. ¿Qué iba a decir? ¿Que la semana pasada conseguí aparcar el coche sin chocarlo? ¿Que por fin había descubierto cómo usar la cafetera sin reventar la cocina? Me recosté en la silla, di un sorbo al vino caro y decidí seguirles el juego, solo que a mi manera. Bueno, comencé, mirando las caras ansiosas de todos los presentes en la mesa. Estoy preparando mi discurso para el premio marido más inútil del año. Silencio. Un silencio tan sepulcral que se oía el viento afuera. Hasta que, de repente, Max, el labrador de la familia, se tiró un pedo tan fuerte y en el momento justo que casi tiró las velas de la mesa. Juro que ese perro tenía mejor ritmo cómico que todos los presentes. La tensión se rompió por un segundo, pero pronto todos volvieron a mirarme, como si aún les debiera una explicación. La cena ya había sido un desastre, pero cuando fuimos a la sala a intercambiar regalos, la situación se volvió aún más surrealista. La habitación parecía una escena de un anuncio navideño, de esos donde todos son felices y nadie se preocupa por las facturas. El árbol era gigantesco, cubierto de adornos tan perfectos que parecían escogidos por un diseñador de Hollywood. Cada bola brillaba, cada lazo era impecable, y apuesto a que todo estaba asegurado. Debajo, había una pila de regalos envueltos en papel tan perfectamente combinado que parecía obra de un artista. Cintas doradas, lazos plateados, etiquetas con la caligrafía perfecta de Elena, todo gritaba perfección. Roberto se hundió en un sillón de cuero que parecía más caro que mi coche, ajustándolo como si pilotara una nave espacial. Elena se sentó en el borde del sofá, como una general lista para liderar la batalla de los regalos. Ana y Joanna se colocaron cerca del árbol, como si fueran las guardianas de la Navidad. Lucas, por supuesto, se sentó en el otro sillón de cuero, con ese aire de quien ya es dueño de la casa. Y yo, tomé la silla plegable, esa que guardan en el armario para invitados no deseados o para el repartidor de pizzas. Fue como ser invitado a un banquete real y terminar sentado en un taburete detrás de una columna, solo que la columna estaba hecha de indirectas y superioridad. Es hora de los regalos,
anunció Elena, aplaudiendo como si convocara una junta de accionistas. Y así comenzó la siguiente etapa del espectáculo, donde cada regalo parecía una prueba de mi posición en lo más bajo de la jerarquía familiar. El intercambio de regalos fue como una coreografía ensayada, y Elena lo tenía todo planeado como si fuera la directora de un desfile navideño. Por supuesto, anunció que abriríamos los regalos por orden de edad, lo que, casualmente, colocó a Roberto en la cima de la jerarquía, seguido de ella, Lucas, Johanna, Ana, ¿adivinen quién? Yo, el último de la fila. Era como una pirámide corporativa disfrazada de tradición navideña, donde cada regalo era una oportunidad para demostrar quién mandaba. Roberto fue el primero. Lucas, con la sonrisa de quien sabe que ha dado en el clavo, le entregó una caja envuelta con tanta perfección que parecía obra de un artista. Roberto la abrió con la calma de quien nunca se ha preocupado por el precio de nada. Dentro había un reloj de lujo, de esos que llevan nombres de submarinos y cuestan más que mi coche. Edición especial, anunció Lucas con orgullo, como si él mismo hubiera pulido el metal. Caja de titanio, esfera azul. Te vi mirando uno en el club de golf. Roberto se puso el reloj en la muñeca, admirándolo como si fuera una reliquia sagrada. Menuda pieza, dijo, con un tono que sonaba como si Lucas le acabara de dar la llave del universo. Toda la familia murmuró con aprobación, como si estuvieran en una subasta de arte. Entonces llegó Elena. Johanna me entregó una caja con el logo de una marca tan chic que ni siquiera podía pronunciarlo. Era un bolso de cuero, envuelto en una cinta, que probablemente costaba más que mi chaqueta. Elena lo sostuvo como un trofeo, girándolo para que la luz se reflejara en el cuero. ¡Qué artesanía tan impecable!, dijo, como si estuviera tasando un diamante. Combina la perfección con mi vestuario de verano. Solo podía pensar que ese bolso valía más que mi presupuesto de 2 meses. Llegó el turno de Lucas, y Roberto, con una sonrisa que denotaba que seguro impresionaría, le entregó un llavero reluciente. No era una llave cualquiera, claro. Era de un deportivo flamante, aparcado en el garaje como si fuera lo más normal del mundo. Pensé que ya era hora de cambiar ese viejo coche de la universidad, dijo Roberto, como si hablara de comprarse un par de calcetines. Lucas casi saltó de la silla, imaginando ya las fotos que publicaría en redes sociales. Gracias, papá, dijo, como si le hubiera tocado la lotería. Johanna fue la siguiente, y Elena le entregó un paquete que contenía un bolso de diseñador y unos pendientes que parecían tan caros que podrían abrir una joyería. Johanna fingió sorpresa y chilló, pero apuesto a que lo había elegido todo ella misma de una lista detallada que le había enviado a su madre. «Es justo lo que quería», exclamó, como si no hubiera planeado cada detalle. Cuando le llegó el turno a Ana, Roberto le entregó una cajita que, con solo mirarla, gritaba joyas caras. Dentro había un par de aretes de oro con piedras que brillaban tanto que casi eclipsaban el árbol de Navidad. Ana dejó caer una lágrima, una verdadera, y abrazó a su padre. «Son perfectos, papá», dijo, con la voz de una niña otra vez. Toda la familia se reunió para admirarlos, como si los aretes fueran una obra de arte. Y entonces, por fin, todas las miradas se posaron en mí. Fue como ser el último en un partido de balón prisionero, solo que en lugar de una pelota, sabía que me esperaba una indirecta bien envuelta. Elena se acercó con un pequeño paquete perfectamente envuelto, y una sonrisa que mezclaba lástima y diversión. Sabía lo que contenía. Yo sabía que no era un reloj de lujo. Y por la expresión de todos, parecía que la diversión apenas comenzaba. Abrí el paquete con cuidado, no porque quisiera, sino porque todas las miradas estaban puestas en mí, y no iba a darles el gusto de verme romper el papel como si fuera una liquidación. Dentro del impecable envoltorio, con cintas que probablemente costaban más que mi café de la mañana, había una caja de cartón estándar, de esas que te llegan por correo después de una compra online. La abrí, esperando un milagro navideño. ¿Qué encontré? Calcetines. Un trío de calcetines de lana en los colores más apagados que he visto en mi vida. Gris, marrón y un azul que parecía gritar práctico. De esos calcetines que compras al por mayor cuando te das cuenta de que tus talones son más húmedos que un colador. Pensamos que te gustaría algo abrigado, dijo Elena con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que parecía una limosna. Son de buena lana, te mantendrán los pies cómodos. El silencio que siguió fue tan denso que sentí temblar el suelo. Todos me miraban fijamente, esperando mi reacción ante este regalo tan considerado que nadie más en la sala aceptaría ni siquiera bajo amenaza. Fue como ganar una medalla de te esforzaste en una competición donde todos los demás se llevaban el oro. Levanté uno de los calcetines, fingiendo examinarlo como si fuera una reliquia. Bueno, al menos ahora estaré preparada cuando me eches de la familia,
dije con una sonrisa que me pareció brillante. Era una broma con múltiples matices, el lado literal de los calcetines, el lado metafórico de ser excluida y un toque de humor para romper el hielo. Pero en lugar de risas, lo que obtuve fue un silencio incómodo, de esos que dan ganas de esconderse debajo de la mesa. Roberto se aclaró la garganta y empezó a hablar del pronóstico del tiempo. Elena de repente se fascinó con un lazo en el regalo de Ana. Lucas miró su móvil, probablemente inventándose mensajes para no mirarme. Joana dio un sorbo de vino tan largo que parecía que se ahogaba a propósito. ¿Y Ana? Simplemente parecía avergonzada, no por mí, sino de mí. Es una diferencia sutil, pero créeme, uno aprende a notarla. Lo intenté de nuevo, porque al parecer soy terco como una mula. ¿Sabes? Dije, levantando un calcetín como trofeo, con que se reviente una tubería seré el fontanero oficial de la familia. Al menos ahora tengo el uniforme. Nada, ni siquiera una sonrisa. Era como contar chistes a un grupo de estatuas, solo que las estatuas probablemente serían más receptivas. Entonces, de repente, Lucas empezó a hablar de tipos de interés hipotecarios. En serio, tipos de interés, en pleno intercambio de regalos. Y, créanlo o no, la sala estalló en carcajadas. No de las forzadas y educadas, sino de las auténticas, las que hacen llorar. Al parecer, la explicación de Lucas sobre la financiación a largo plazo fue la cumbre de la comedia navideña. Me senté allí, en mi silla plegable, agarrando mis calcetines de lana, mientras la familia de mi esposa se reía a carcajadas con una charla sobre amortización. Empecé a preguntarme si me había vuelto loco. Quizás era normal, y yo era el raro por pensar que los regalos debían mostrar un mínimo de consideración, o que los chistes debían, no sé, ser graciosos. Pero entonces los miré, todos riendo como si Lucas fuera un monologuista, y me di cuenta, no soy yo el loco. Simplemente soy el único que no cayó en la ilusión. Estaban ebrios de sí mismos, intoxicados por este club de superioridad del que claramente yo no era miembro. Allí estaba yo, en mi silla plegable, sintiéndome como el conductor designado en un viaje por carretera que nadie había pedido. Era como ver un circo donde yo era a la vez el payaso y el único entre el público. Decidí recostarme, apoyar los pies en la mesa de centro, que, juro, valía más que mi coche, y disfrutar del espectáculo. Al fin y al cabo, alguien tenía que ser el público de esta farsa, y mi silla, aunque incómoda, me ofrecía la mejor vista del lugar. Pensé que después del fiasco de los calcetines, podríamos ir a tomar un café y un postre elegante que Elena probablemente pidió en una pastelería cara. Quizás fingir que el incidente nunca ocurrió. Pero no. Ana tenía otros planes. La cena ya había sido una masacre, pero decidió que era hora del segundo acto. Destruyamos lo que queda de la dignidad de mi esposo mientras todos aplauden. Estábamos en la sala, en una especie de trance post-intercambio de regalos. Roberto seguía admirando su nuevo reloj como si fuera la octava maravilla del mundo. Elena doblaba papel de regalo con la precisión de una ingeniera aeroespacial. Lucas seguramente ya estaría escribiendo mentalmente una publicación en redes sociales sobre su nuevo coche. Joan, en su quinta copa de vino, quien contaba, tenía esa mirada peligrosa, como si estuviera a punto de soltar una bomba verbal. Y Ana, mi esposa, organizada y amante de las hojas de cálculo, estaba sentada en el borde del sofá, con una expresión que conocía de sobra después de tantos años de matrimonio. Era la mirada que tenía antes de decirme que llevaba meses haciendo algo mal sin darme cuenta. Respiró hondo, con ese dramatismo que parece sacado de una película, y se puso de pie. Sí, se puso de pie, como si estuviera a punto de pronunciar un discurso histórico o recibir un premio por su paciencia con su marido. «Da basta», anunció, y su voz los detuvo a todos. Roberto dejó caer el reloj. Elena se quedó paralizada, con el papel de regalo en la mano. Lucas la miró como si estuviera a punto de revelar el secreto de la inmortalidad. ¿Y Joana? Estaba emocionada, con ese brillo en los ojos de quien sabe que está a punto de presenciar un desastre épico, y no puede esperar. «Es hora de hablar del elefante en la habitación», dijo Ana, paseándose frente a la chimenea como si estuviera en un tribunal. El silencio era tan denso que podía oír a Max roncando en un rincón. Antes yo era el elefante, así que pensé que quizá había cambiado de animal. Quizá ahora era un rinoceronte o un pez inútil que solo vive en el fondo del acuario. Pero no. Seguía siendo yo. Me miró fijamente, como diciendo, «Tú eres el acusado, y yo soy el juez, el jurado y el verdugo». «Llevamos años evitando esto», continuó con voz firme, mientras continuaba su marcha dramática. «Haciendo la vista gorda, siendo educados, fingiendo que todo está bien cuando claramente no es así.
La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el viento afuera. Roberto parecía hipnotizado. Elena se aferró al papel de regalo como si fuera un salvavidas. Lucas lo miró con los ojos abiertos, y Johanna, bueno, parecía contener un grito de emoción. La verdad, dijo Ana, ahora con un tono cortante, es que estás destruyendo a esta familia. Las palabras cayeron como una bomba. No era un comentario dirigido a toda la sala, por supuesto. Era para mí. Yo, sentada en mi silla plegable, con mis calcetines de lana, mi suéter barato y mi aparentemente legendaria habilidad para decepcionar a todos. El aire se volvió denso, como si el olor a fracaso colectivo hubiera impregnado la habitación, y nadie parecía querer abrir una ventana para ventilarla. El aire en la habitación era tan denso que sentía que me iba a asfixiar. Ana, ahora de pie, continuó su discurso con la energía de quien por fin había soltado algo que llevaba años reprimiendo. Es vergonzoso, dijo con la voz afilada como un cuchillo. ¿Sabes lo que es tener que explicarle a la gente quién es mi marido? Excusar el coche que conduces, la ropa que llevas, el trabajo que tienes. Quería decirle que mi trabajo paga las facturas, mantiene la casa en funcionamiento y financia las coloridas hojas de cálculo que tanto le gustan, pero no era momento para argumentos racionales. Era para grandes gestos, para lanzarle verdades a la cara como granadas. Señaló a la familia, como si presentara pruebas ante un tribunal. Miren esta sala. Lucas firmó un contrato millonario. A Johanna la ascendieron a directora de una empresa de jabón. Yo he organizado toda nuestra vida como si fuera una empresa. ¿Y tú? Hizo una pausa, y, juro, el silencio fue tan dramático que parecía ensayado. Bromea sobre ser el fontanero de la familia. Tenía que admitir que el chiste era bueno. Dados los calcetines de lana y el ambiente de la noche, pensé que merecía al menos una pequeña sonrisa. Pero, al parecer, el sentido del humor no cuenta en la clasificación de esta familia. No aportas nada, continuó, ahora en la cima de su actuación. No creces. No tienes ambición. No eres el hombre con el que me casé. Esa última frase me impactó de forma diferente. No porque doliera más que las demás, todo el discurso ya era una paliza, sino porque era lo más crudo que había dicho en toda la noche. La verdad es que, después de 15 años de matrimonio y cenas como esta, probablemente he cambiado. Y ella también. Pero no era momento de filosofar sobre eso. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, Johanna, con su quinta copa de vino en la mano, ahora sí que estaba segura, se levantó como para brindar por el fin del mundo. Por fin, gritó con la voz ligeramente temblorosa, como quien ha bebido demasiados Chardonnay. Alguien lo dijo. Miró a su alrededor, como esperando un aplauso, y conociendo a esta familia, no me cabía duda de que lo recibiría. Roberto asintió lentamente, como si Ana hubiera hecho un informe perfecto. Elena murmuró aprobación, como si llevara años esperando este arrebato. Y Lucas parecía aliviado, como si alguien le hubiera cancelado una deuda enorme o le hubiera dado un puesto de liderazgo. Todos pensábamos lo mismo, continuó Johanna, ahora con voz sensata. Pero nadie quería que se había pasado la noche soltando indirectas sobre mi suéter y mi trabajo. Ahora hablaba de villanía, pero en esta familia, todos parecían tener vía libre para ser los jueces. Entonces Roberto habló, con esa voz tranquila y autoritaria de quien está acostumbrado a tener la última palabra. Ana tiene razón, dijo, como si firmara una sentencia. Me miró, no con enojo ni desprecio, sino con la expresión de quien evalúa una inversión que nunca da ganancias. Es evidente desde hace tiempo. Era como si yo fuera una acción que había comprado por error, y ahora era el momento de venderla para reducir las pérdidas. Roberto continuó, con ese tono de quien da un veredicto final. Eres un buen tipo, dijo, y ya sabía que venía un pero enorme. Pero ser decente ya no basta. Esta familia sigue adelante y necesitamos a alguien que nos siga el ritmo. Fue como si me despidieran de un puesto que nunca pedí, de un jefe que nunca quise, de una empresa en la que nunca soñé con entrar. Solo que la empresa era la familia de mi esposa, el trabajo era estar casado con Ana. Al parecer, llevaba fracasando en este trabajo más tiempo del que nadie se molestaba en decirme. Elena, por supuesto, se unió. Solo queremos lo mejor para todos, dijo, con ese tono de quien te apuñala creyendo que te hace un favor. A veces eso requiere conversaciones difíciles. ¿Para quién? ¿Difícil? ¿Por qué? Para mí, era como si fuera la única que recibía una paliza, mientras que el resto de la clase se sentía virtuosa por ayudar. Era como una intervención, solo que mi vicio parecía no brillar lo suficiente en las cenas familiares. Ana seguía allí, de pie, mirándome como si esperara que tirara la toalla o diera un portazo, alimentando futuros chismes navideños. Y yo,
Me quedé sentada en mi silla plegable, agarrando esos ridículos calcetines de lana, escuchando a mi familia explicar, con minuciosidad, por qué era un fracaso en su club. Y entonces hice algo que incluso a mí me pareció extraño. Sonreí. No una sonrisa amarga ni sarcástica, sino una sonrisa tranquila, casi serena, como si alguien me hubiera contado un chiste ligero en lugar de intentar demoler mi existencia. ¿Sabes qué? Dije con una voz tan tranquila que me sorprendió. Tienes toda la razón. El silencio que siguió fue más denso que cualquier otro de la noche. Era como si les hubiera dicho que Papá Noel existía y vivía a la vuelta de la esquina. Lo entiendo. De verdad que sí, continué, sin dejar de sonreír. ¿Y lo más loco? Creo que sí que lo entendía. En ese momento, sentí como si toda la habitación se congelara, como en una escena de película donde la cámara hace un paneo lento, mostrando rostros de asombro a cámara lenta. Solo que en lugar de una banda sonora dramática, se oía el tic-tac del reloj de Elena y los ronquidos de Max lamiéndose las patas en el pasillo. Mi calma rompió algo en su dinámica. Estaban listos para un duelo épico, lágrimas, gritos, tal vez yo, con las llantas de mi viejo coche chirriando. Pero no para mí, sentada allí con mis calcetines navideños, con cara de estar comentando el pronóstico del tiempo. Ana, todavía de pie frente a la chimenea, parecía una boxeadora que había lanzado un golpe creyendo haber noqueado a alguien, solo para ver a su oponente seguir de pie, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo que, entiendes?, preguntó, con un tono que mezclaba confusión e irritación. Era como si ella quisiera la pelea, y mi calma se robaba el espectáculo. Tomé un sorbo de vino, ese vino carísimo que no tuve la sofisticación suficiente para apreciar, y reflexioné sobre su pregunta. ¿Qué quería decir? No estaba seguro, pero algo dentro de mí empezaba a tener sentido, aunque aún no supiera cómo expresarlo con palabras. En ese momento, lo comprendí todo. Estaba sentada en una habitación llena de gente que medía el valor de cada uno por el precio de sus posesiones y el peso de su posición. Habían construido una jerarquía tan rígida que cada uno sabía exactamente cuál era su lugar. Y el mío, bueno, era el peldaño más bajo, tan desgastado que sentía que vivía allí. Pero sobre todo, comprendí que toda la noche fue una trampa para obligarme a interpretar el papel que habían escrito. El del perdedor que estaría enojado, dolido, al menos, a la defensiva. Querían que gritara, diera portazos o suplicara perdón, cualquier cosa que justificara la intervención que habían preparado. Pero no iba a darle esa satisfacción. Quiero decir exactamente lo que dije, respondí con una calma que incluso a mí me irritaba. Tienes toda la razón. El vaso de Johanna se detuvo a medio camino de sus labios, como si la hubieran pillado en medio de un cuadro. Lucas dejó el teléfono y me miró fijamente, como si yo hubiera empezado a recitar poesía en otro idioma. Roberto se inclinó hacia adelante en su silla, con la atención de quien analiza una propuesta de negocios. ¿Y Elena? Se aferraba a ese papel de regalo como si fuera lo único que la mantenía en el planeta, mirándome como si fuera un rompecabezas sin solución. Conduzco un coche que probablemente sea más viejo que la mitad de los vinos de tu bodega, continué, entrando en el ritmo de mi propia confesión. Mi jersey es de liquidación. Mi trabajo no es de esos que presumes en el club de golf. Y sí, bromeé sobre ser el fontanero de la familia en lugar de dar conferencias sobre contratos o estrategias de marketing. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarlo con un cuchillo y servirlo de postre. Me miraron como si hubiera confesado un delito que ni siquiera sabían que podía cometer. Ana, por primera vez esa noche, se sentó. No se desplomó, pero se sentó, con la expresión de quien no sabe qué hacer con un oponente que no reacciona. Esta es la mujer que tiene hojas de cálculo para organizar sus hojas de cálculo, que planea la cena con semanas de antelación, y sabe exactamente quién contestó cada felicitación de Navidad. La incertidumbre no es su fuerte. ¿Entonces lo admites?, preguntó, vacilante, como si no pudiera creer que se lo estuviera poniendo tan fácil. Admitir que, exactamente, respondí, genuinamente curiosa por lo que querían que confesara. ¿Que no soy Lucas con sus millones? ¿Que no soy Johanna revolucionando el jabón? ¿Que mi coche no ruge como el de Roberto? Sí, lo admito, dije con un tono casi arrepentido, pero no del todo. Soy culpable de no impresionar lo suficiente para los estándares de esta familia. Lucas se removió en su asiento, como si intentara decidir si lo estaba felicitando o arrastrándolo al centro de la pelea. Ana parecía abatida, como si hubiera preparado un discurso de guerra y yo hubiera aparecido con una bandera blanca. Roberto carraspeó, con la calma de quien está acostumbrado a cerrar tratos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó. Y ahí estaba el quid de la cuestión. No me bastaba con reconocer que no encajaba en su club. Querían un plan de acción,
La promesa de que me convertiría en alguien digno de aplauso, alguien que pudiera hablar de tasas de interés o estrategias de marcas sin hacer bromas. Querían que me convirtiera en uno de ellos. ¿Y qué quieres que haga? Pregunté con una curiosidad genuina que incluso a mí me sorprendió. Estaba realmente interesado en escuchar sus sugerencias para arreglar mi vida. Elena, soltando por fin el envoltorio, habló con el tono de quien ya tiene un plan. Podrías tomarte tu carrera más en serio. Quizás hacer un curso, buscar un ascenso, tal vez incluso volver a estudiar. Joanna, recuperada de su momentánea sorpresa, me interrumpió con un brillo en los ojos. ¿Y el vestuario? Un hombre de tu edad debería saber la diferencia entre unos grandes almacenes. Bueno, algo que no lo es. Lucas, por supuesto, no se quedó atrás. ¿Y el coche? Dijo con un entusiasmo que casi me hizo reír. Bueno, no todo el mundo puede permitirse un coche de lujo, pero puedes encontrar algo que no sea tan básico. Ana asintió, como si estuvieran recitando la Biblia. Me la imaginaba ya preparando una hoja de cálculo con plazos y objetivos para mi transformación. A ver si lo entiendo, dije, intentando que no se me notara el sarcasmo, porque sabía que no les gustaría. ¿Quieres que consiga un trabajo más impresionante, que me compre ropa más cara, que cambie el coche por algo menos vergonzoso y que tal vez desarrolle aficiones que den que hablar en tus cócteles? Exacto, dijo Ana, con tanto alivio que sentí que por fin había entendido la lección. No se trata de cambiar quién eres. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de mí, al parecer, era convertirme en otra persona, alguien con prioridades, ropa y ambiciones que encajaran con su catálogo de vida. Pero, claro, a eso lo llamaban mejora, no reemplazo. ¿Y si no? Pregunté, queriendo saber hasta dónde llegaría esta exigencia. El silencio que siguió fue diferente, más denso, como si todos se dieran cuenta de que la conversación se había salido del guión. Ana miró a su alrededor, como buscando refuerzos. Roberto de repente se fascinó con el nuevo reloj. Elena encontró algo interesante en la alfombra. Lucas volvió a su teléfono, y Joanna dio un lento sorbo de vino que le dio ganas de zambullirse. Creo que ambos sabemos la respuesta, dijo Ana en voz baja, casi un susurro. Y sí, lo sabía. No era solo una conversación ni una intervención. Era un ultimátum, envuelto en preocupación y con un lazo de superioridad. O me convertía en alguien que les agradaba, o me iba. De la cena, de la familia, de sus vidas. Todo estaba claro, sin rodeos ni insinuaciones. Se sintieron aliviados, como si por fin se hubieran quitado un peso de encima. Los observé a cada uno, mi esposa, mis suegros, mis cuñados, y me di cuenta de algo que debería haber visto hace años. No querían que mejorara. Querían que me convirtiera en otra persona, alguien que encajara en su pequeño mundo, con los mismos valores, las mismas metas, la misma obsesión por el estatus. Querían a alguien que encajara de forma natural en el agujero redondo de su sistema, no en la figura cuadrada que yo era, intentando encajar en mi lugar durante 15 años. Bueno, dije, con una calma que sentía crecer en mi pecho, supongo que tendré que pensarlo. Y de repente, la cena de Navidad más incómoda de la historia se volvió aún más incómoda. La sala pareció contener la respiración, como si mi respuesta hubiera roto las reglas del juego. En medio del incómodo silencio, Max, el labrador de la familia, entró en la sala meneando la cola, ajeno al embate emocional que acababa de ocurrir. Observó los rostros tensos, pareció decidir que nada allí prometía golosinas ni paseos, y se dejó caer frente a la chimenea con un suspiro. ¡Qué perro tan listo! Mientras tanto, todos estábamos atrapados en lo que parecía el momento más incómodo desde que se inventaron las reuniones familiares, cuando el celular de Roberto decidió robarse el protagonismo. No era una vibración discreta, no. Era un tono de llamada de música clásica, algo pomposo que gritaba, «Soy importante», probablemente Beethoven o algo así, porque Roberto no se pondría nada menos. El teléfono estaba en la mesa de centro, junto a su vaso de whisky y un plato de castañas de cristal que costaba más que mi almuerzo. Al principio, nadie se movió, todavía asimilando el ultimátum que Ana me había lanzado en la cara. Era como si el tono de llamada fuera la banda sonora de mi matrimonio desmoronándose. Roberto miró su teléfono, luego la sala llena de rostros que evitaban el contacto visual, y de nuevo su teléfono. Por un segundo, pensé que iba a dejarlo en el buzón de voz. Después de todo, ¿qué podría ser más importante que ver mi linchamiento público? Pero entonces mi coche, con un brillo en los ojos que solo veía cuando hablaba de negocios o de golf. «Soy Ricardo», anunció, como si llamara el presidente. No tenía ni idea de quién era Ricardo, pero por la transformación de Roberto, parecía alguien que dominaba su mundo. Elena empezó a peinarse,
como si el tipo pudiera verla a través del teléfono. Ana, todavía conmocionada por nuestra conversación, prestó atención, porque cualquier cosa que animara a su padre era digna de mención. Lucas, sorprendentemente, dejó el móvil. Un milagro, considerando que parecía pegado a él. Joanna fingió desinterés, pero bebió su vino con una lentitud que gritaba: «Lo escucho todo». ¿Y Elena? Se puso en modo anfitriona, arreglando cojines y reorganizando flores, como si Ricardo pudiera interpretar la decoración telepáticamente. «Ricardo», dijo Roberto con ese tono cálido que solía impresionar. «Feliz Navidad. ¿Qué tal van las fiestas?» Se recostó en su silla, como si fuera a pasar horas allí. «Ya sabes cómo es esto. Cena familiar. Buen vino. Todos hablando de las victorias del año». Me miró un segundo más de lo necesario, como si decidiera si lo consideraba una victoria o un tema a evitar. «En realidad, Ricardo, llegaste en el momento justo», continuó con tono conspirador, como si estuviera a punto de revelar el secreto de un negocio millonario. Toda la sala estaba en vilo, como si la llamada pudiera cambiar el curso de la noche, o quizás, mi destino. Todos estábamos paralizados, intentando digerir el ultimátum que Ana había lanzado sobre la mesa, cuando la llamada de Roberto rompió el silencio. Ricardo Stanton, quienquiera que fuese, interrumpió la conversación con una voz que parecía llevar el peso de una noticia sensacional. No pude oír lo que decía al otro lado, pero la expresión de Roberto cambió de informal a concentrada en un abrir y cerrar de ojos. Se inclinó hacia adelante en su silla, arqueando las cejas, con esa mirada de quien acaba de oír algo que no le cuadra. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Puedes repetirlo?». El silencio en la habitación era diferente ahora, cargado de electricidad, como el instante previo a un trueno. Roberto parecía confundido, algo raro, ya que siempre actuaba como si controlara el universo. «Ricardo», dijo con una voz tan cuidadosa que parecía que estuviera desactivando una bomba. «¿Te refieres a mi yerno? El de mi oficina». Se me hizo un nudo en el estómago. De repente, la conversación ya no giraba en torno a Lucas y sus contratos, ni a Joanna y sus telenovelas, ni a Ana y sus hojas de cálculo. Se trataba de mí. De mí, el tipo de los calcetines de lana, el suéter barato y el coche que avergonzaba a la familia. Roberto me miró con una expresión que nunca antes había visto. No era el desdén disfrazado de cortesía, ni la mirada de «eres parte del mobiliario». Era algo nuevo, una mezcla de asombro y curiosidad, como si yo fuera un desconocido surgido de la nada. «Espera, Ricardo», dijo, y luego hizo algo que me dio un vuelco el corazón. Puso el altavoz. La voz de Ricardo llenó la habitación, alta y clara, como si estuviera sentado justo entre nosotros. «Roberto, necesito que me confirmes algo», dijo, con el tono de alguien en medio de algo importante. «Estoy preparando un informe especial y quiero verificar información sobre tu familia». «Vale, claro», respondió Roberto, pero le temblaba la voz, como si no supiera dónde se metía. «¿Qué clase de información?». La respuesta de Ricardo fue como un rayo. «¿De verdad tu yerno es el multimillonario más joven de la lista de Forbes?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio inesperado. Por un segundo, pareció que el tiempo se había detenido. Era como esas escenas de película donde todo queda en silencio antes del caos. El mar retrocede antes del tsunami. Los pájaros enmudecen antes del terremoto. En la sala, nadie se movía. Nadie respiraba. Incluso Max levantó la cabeza de la chimenea, como si el teléfono fuera a lanzarle bocadillos. Ana se quedó boquiabierta, sorprendida, algo que Elena normalmente corregiría con un «las mujeres no actúan así». Lucas estaba tan pálido que parecía necesitar un médico. La copa de Joanna flotaba en el aire, olvidada, como si se hubiera desconectado del mundo. ¿Y Roberto? Me miró fijamente como si acabara de revelar que había sido un agente secreto infiltrado en la familia durante 15 años. El silencio se prolongó, pareciendo eterno, aunque probablemente solo fueron 5 segundos. Y entonces Lucas hizo algo que creía imposible. Se atragantó con el aire. No era vino ni comida, solo oxígeno puro. Empezó a jadear, como un pez intentando respirar en tierra firme. «Lucas, respira», dijo Elena automáticamente, pero sin apartar la vista de mí. Me miró con una mezcla de fascinación y temor, como si estuviera a punto de revelar que era un extraterrestre disfrazado. Ana, que por fin había cerrado la boca, la abrió y la volvió a cerrar, como si su cerebro hubiera olvidado cómo formar frases. Era como ver a alguien intentar arrancar un coche con la batería descargada. Mucho esfuerzo, sin resultado. Joanna, con exagerado cuidado, dejó su copa de vino, como si temiera perturbar algo más que la tensión de la sala. Tenía los ojos abiertos,
intentando resolver un rompecabezas que cambiaba a cada segundo. Ricardo, dijo Roberto, con una voz que sonaba como la de otra persona. ¿Estás seguro de esto? La voz de Ricardo crepitó por el altavoz, ajena al terremoto que estaba causando. Totalmente seguro. Lo tengo aquí en mis notas. Ganó sus primeros 1.000 millones antes de los 32. Creó la empresa desde cero y mantiene un perfil tan bajo que es casi un milagro. Esta historia de riqueza oculta es fascinante, en un mundo donde todos quieren presumir. Allí estaba yo, en mi silla plegable, todavía aferrado a esos ridículos calcetines de lana, viendo a la familia de mi esposa sufrir un colapso colectivo. Y, confieso, sentí cierto placer al verlo sin palabras por primera vez esa noche. Lucas emitió otro sonido de ahogo, y Ana, instintivamente, le dio una palmadita en la espalda, sin apartar la vista de mí. Era como si estuviera viendo a un desconocido, no al tipo del suéter barato, sino a alguien a quien nunca había conocido. «Pero si conduce un coche viejo», exclamó Roberto, casi tartamudeando. Se oyó a Ricardo encogiéndose de hombros por teléfono. «Ya sabes cómo es. Los más ricos a veces prefieren la discreción. Hay multimillonarios que conducen coches normales para no llamar la atención». Joana recuperó la voz, aunque le salió más bien como un graznido. «El jersey, de la rebaja», murmuró, como si hubiera descubierto el secreto del universo. «Un disfraz clásico». Ricardo continuó, ajeno al caos. «El tipo vale unos 2.500 millones, según nuestros cálculos. Y ha logrado mantenerse alejado de los focos. Es impresionante, desde el punto de vista de la privacidad. 2.500 millones. La cifra cayó en la habitación como un yunque. Lucas parecía a punto de desmayarse, y después de tanto alardear de su negocio de 7 cifras, pude entender por qué. Joana me miró a mí, luego a su bolso de diseñador, y luego de nuevo a mí, como si recalculara su propia existencia. Ana parpadeó rápidamente, como si su cerebro se reiniciara, intentando encajar esta nueva información con todo lo que creía saber sobre mí. «Roberto», dijo Ana en voz tan baja que parecía venir de otra habitación. «Ricardo se refiere a mi marido». Roberto me miró, luego al teléfono y volvió a mirarme, como si estuviera viendo una partida de ping-pong invisible. «Creo que sí», respondió vacilante. Decidí que era hora de acabar con el suspense. Me recosté en mi silla plegable, carraspeé y hablé directamente por el altavoz. «Hola, Ricardo», dije con una sonrisa que no pude reprimir. «Soy yo, el multimillonario más vergonzoso de la familia. Qué curioso cómo la vida da vueltas, ¿verdad?». La habitación se sumió en un silencio absoluto, si es que eso era posible. Se oía el tic-tac del antiguo reloj de Elena en la habitación contigua. Lucas, que ya había dejado de atragantarse, parecía a punto de desmayarse. Su palidez contrastaba con el sillón de cuero. Joana aferraba su copa de vino como un salvavidas, con los ojos abiertos como platos, como si el universo se hubiera puesto patas arriba. Y Ana parecía estar recalculando cada palabra que había dicho en los últimos 10 minutos, intentando reconciliar al tipo al que había llamado un fracaso con alguien que valía miles de millones. «Ricardo», dijo Roberto, con un tono tan controlado que parecía estar negociando un tratado de paz. «Te llamo luego». «Genial», respondió Ricardo alegremente, ajeno al caos que había causado. Solo necesitaba confirmar antes de publicar. «Ya sabes, historias como esta requieren precisión. Saluda a la familia de mi parte». La llamada terminó, y el silencio que siguió fue aún más profundo, como si toda la sala contuviera la respiración. Miré a mi alrededor y vi a la gente que había pasado la noche diciéndome por qué no era lo suficientemente buena. No pude contener la risa. No era amarga ni vengativa. Era simplemente la risa de alguien que ve cómo el universo te juega una mala pasada tan astutamente que solo puedes aplaudir. «Entonces», dije, reclinándome en la silla y sosteniendo mis calcetines de lana como un trofeo, «¿alguien quiere reconsiderar todo eso de la vergüenza familiar?». Nadie respondió. Todos estaban absortos mirándome, como si acabara de resolver un misterio milenario mientras caminaba sobre el agua. Max, bendito sea, eligió ese momento para volver a tirarse un pedo, recordándoles a todos que al menos a alguien allí no le importaba el giro. La transformación en la habitación fue como ver un documental sobre la naturaleza, con flores floreciendo a cámara rápida. Solo que en lugar de pétalos, fue el giro de 180 grados de la familia lo que envidiaría a cualquier gimnasta. Lucas, que por fin había recordado cómo respirar, fue el primero. Me miró con una mezcla de admiración y temor, como si se diera cuenta de que había pasado 15 años siendo arrogante con un multimillonario. «Entonces, cuando dijiste», empezó, dudó, lo volvió a intentar. «O sea, cuando bromeaste sobre ese discurso del marido inútil».
Su voz se fue apagando, claramente sin saber cómo continuar. Eso, respondí, con la mayor naturalidad posible, como si estuviéramos hablando del tiempo. Fue gracioso, ¿verdad? O sea, considerando que podría comprar el club de golf de Roberto y convertirlo en un parque de food trucks. Joanna por fin recuperó la voz, aunque sonaba como si se hubiera tragado un globo de helio. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó, un poco dolida, como si tuviera la obligación de revelar mi saldo bancario a quienes se habían pasado la noche burlándose de mi suéter. Di un sorbo al vino caro de Roberto, que, siendo sinceros, costaba menos de lo que gasto en café en una semana, y respondí con la mayor calma posible. No es precisamente el tipo de cosa que sale en medio de una cena, ¿verdad? Pásame el puré de papas, y por cierto, soy multimillonaria. Ni hablar. Ana, con la voz 3 tonos más aguda de lo habitual, no pudo contenerse. Estamos casados. 15 años, y no te pareció que valiera la pena mencionar que tienes 2.500 millones. Tenía razón, claro. Pero claro, fue ella quien se pasó la noche acusándome de avergonzar a la familia con mi coche viejo y mi trabajo normal. Pensé que debía esperar el momento oportuno, respondí, con un tono que mezclaba ironía con falsa humildad. Ya sabes, quizá cuando no eclipsara los logros de los demás. La ironía me golpeó como un puñetazo. El contrato millonario de Lucas ahora parecía una miseria. El ascenso de Joanna a reina de las telenovelas sonaba a un puesto de monitora de recreo. ¿Y las hojas de cálculo de Ana? Bueno, digamos que tenía equipos enteros ocupándose de cosas que ni siquiera recordaba haber hecho. Roberto se aclaró la garganta, con el tono de quien se da cuenta de que ha metido la pata. Hijo, dijo, tanteando la palabra como si no estuviera seguro de si aún encajaba. Creo que te debemos una disculpa. ¿En serio? Pregunté, con genuina curiosidad por saber cómo se explicarían. Elena intervino antes de que Roberto pudiera continuar, con ese tono exagerado de quien quiere cambiar de tema rápidamente. Claro, dijo, casi histérica. Si supiéramos. Su voz se apagó, probablemente porque completar la frase habría significado admitir que me trataron fatal porque creían que no tenía dinero, lo cual no es precisamente un testimonio de mi carácter. Si supieran que, insistí, encontrando la situación fascinante, como si fuera un antropólogo estudiando una tribu extraña. ¿Habrían sido más amables conmigo? ¿Se habrían reído de mis chistes? ¿No me habrían dado calcetines de lana? Joanna se estremeció al oír la palabra calcetines, como si fueran la evidencia de un crimen atroz. Ana empezó a hablar, dudó y lo intentó de nuevo. Habríamos entendido que no necesitabas. Su voz se fue apagando, algo raro en alguien que tenía una hoja de cálculo para cada ocasión. Lucas intentó ayudar. Que tuviste éxito, dijo, con el tono de quien le explica algo obvio a un niño. Que tuviste logros. ¿Qué eras? ¿Que yo era qué? Interrumpí, ahora con muchas ganas de oír. Que eras digno, terminó, y la palabra cayó sobre la sala como un yunque, pesada y definitiva. Joanna soltó digno y de inmediato pareció querer esconderse, bajo la costosa alfombra de Roberto, y no volver a salir. Y ahí estaba la verdad, expuesta como una herida abierta. No creían que yo fuera digno de su familia, no porque fuera grosero, deshonesto o un mal esposo, sino porque, en su mente, mi valor se medía por los ceros en mi cuenta bancaria. Y, al parecer, nunca tenía suficiente. Bueno, a ver si lo entiendo, dije, reclinándome en mi silla plegable como para revelar el secreto de la inmortalidad. Durante 15 años, me trataste como un peso muerto porque pensabas que era un tipo normal y corriente sin dinero. Ahora que sabes que soy más rico que todos ustedes juntos, ¿de repente merezco respeto y disculpas? El silencio que siguió fue tan denso que lo sentí flotar en el aire. Max, percibiendo la tensión, se acercó a frotarse contra mi pierna, mirándome con una lealtad que ningún ser humano en la sala había mostrado jamás. No se trata de dinero, dijo Roberto, pero incluso él parecía dudar de sus propias palabras. ¿Verdad? Repliqué, rascándole las orejas a Max sin apartar la mirada. Porque soy el mismo que bromeaba sobre ser el fontanero de la familia. El mismo jersey, el mismo coche viejo, los mismos calcetines de lana. Señalé los calcetines en mi regazo, que ahora parecían pruebas en un juicio. Lo único que ha cambiado es lo que crees que sé de mi saldo bancario. Ana abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar, como si las palabras se hubieran evaporado. Joanna tomó un sorbo de vino, intentando disimularlo en la copa. Lucas miró al suelo, como si el suelo de madera fuera de repente lo más interesante del mundo. Pero ahora, continué, con un dejo de diversión que no pude contener. De repente quieres entender. De repente me debes una disculpa. De repente quieres hablar sin decirme que no soy lo suficientemente buena.
Me levanté de la silla plegable, agarrando los calcetines como un trofeo de ironía. En ese momento, de pie en la impecable sala de Roberto, me di cuenta de que estaba en una de esas escenas que Hollywood adora. El protagonista revela el gran secreto, todos quedan impactados y llega la hora del discurso final o la salida dramática. Solo que esto no era una película. Era mi vida. Y estas personas, mi esposa, mis suegros, mis cuñados, eran reales, con toda la disfunción que me habían estado inculcando durante años. El silencio se prolongó tanto que empecé a preguntarme si todos habían olvidado cómo hablar. Ana me miraba como si fuera un rompecabezas que llevaba años armando mal. Lucas parecía estar calculando mentalmente cuántos coches de lujo se podrían comprar con $2.500 millones. Johanna sostenía su copa de vino, pero parecía haber olvidado cómo beber. ¿Y Roberto? Me miraba a mí y a su reloj nuevo, como si intentara decidir si aceptar un regalo de un multimillonario cambiaría las reglas del juego. ¿Sabes qué? Comencé con una firmeza que nunca había usado en esa casa. Estoy harta de ser el saco de boxeo de esta familia. Estoy harta de sentarme en sillas plegables mientras ustedes tienen los muebles elegantes. Estoy harta de fingir que las constantes indirectas y críticas no me afectan. Y, sobre todo, estoy harta de dejar que me hagan sentir que debería estar agradecida solo por estar aquí, en su pequeño club de superioridad. Mi voz resonó en la habitación con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Lo más gracioso, continué, acercándome a la mesa de centro, que, claro, valía más que los coches de la mayoría, pero menos que mi presupuesto mensual para café. Coloqué los calcetines de lana junto al vaso de whisky de Roberto, como si fueran una obra de arte. Me gusta que me subestimen. Hay algo liberador en dejar que la gente piense que no eres nada. ¿Ves quiénes son realmente cuando creen que no importas? Los miré a cada uno, sintiendo sus ojos clavados en mí como si fuera una bomba a punto de explotar. Hoy, por ejemplo, vi a mi esposa dar un discurso sobre cómo estaba destruyendo la familia. Escuché consejos sobre cómo mejorar mi vestuario, cambiar de coche y conseguir un trabajo de verdad. Y, por supuesto, recibí estos maravillosos calcetines de lana mientras abrían regalos que valían más que mi supuesto salario. Ana finalmente habló, con voz débil, casi un susurro. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué? Respondí, volviéndome hacia ella. Porque soy exactamente el mismo con el que te casaste, Ana. El mismo de siempre. Lo único que ha cambiado es lo que sabes de mi cuenta bancaria. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar, como si saber algo de lo que dijera solo empeorara las cosas. Me senté en el sofá, no en la silla plegable, sino entre los mullidos cojines, donde ahora me sentía como en casa. Construí mi empresa desde cero, en una trastienda diminuta, mientras pensabas que era una empleada normal. Financiaba causas que realmente importaban, mientras escuchaba charlas sobre tomarme mi carrera en serio. Viví la vida que quería, sin preocuparme por tu aprobación. Lucas, intentando recuperarse, se aventuró a decir algo. Entonces, fuiste rico todo este tiempo. Según ese criterio que tanto les gusta a todos, sí, respondí con ligereza. Johanna, con las manos temblorosas, dejó el vaso. Pero el coche, la ropa. Quizás no necesito demostrar mi valía con cosas, dije, reclinándome en los cojines que probablemente costaban una fortuna. Quizás mi valía no viene de lo que compro. Elena intentó corregirlo. No lo sabíamos, dijo, con un tono que pretendía sonar inocente. No querías saberlo, corregí con calma. Hiciste suposiciones basándote en las apariencias y nunca te molestaste en mirar más allá. Y no pasa nada. No todo el mundo necesita saber cuánto tiene la otra persona en el banco. Pero tal vez, solo tal vez, no deberías tratar a alguien como basura solo porque crees que no es lo suficientemente rico para tu mundo. El silencio que siguió fue diferente. Antes, era incómodo porque yo era quien estaba siendo juzgada. Ahora, era incómodo porque se daban cuenta de que el juicio se había vuelto en su contra. Max, bendito sea, se estiró a mi lado, como para decirme que, al menos para él, siempre había sido más que suficiente. La revelación de mi secreto sumió a la familia en una incomodidad que no estaban preparados para afrontar. Quienes durante años se habían considerado los máximos responsables del éxito y la respetabilidad ahora parecían perdidos, como si les hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies. Roberto se aclaró la garganta con ese tono cauteloso de quien se da cuenta de que ha hecho un mal negocio. Hijo, creo que todos aprendimos algo hoy, dijo vacilante. ¿De verdad? Pregunté, con genuina curiosidad por saber qué lección creían haber aprendido de esa noche. Sobre juzgar a la gente por las apariencias, murmuró Ana en voz baja, casi avergonzada. Sobre confundir el dinero con su verdadero valor,
añadió Joanna, en una frase que, sorprendentemente, fue la más profunda que había dicho en toda la noche. Lucas asintió con entusiasmo, como para demostrar que él también estaba asimilando la lección, intentando redimirse de años de comentarios arrogantes. Los miré, a esas personas que se habían pasado la noche diciéndome por qué no merecía su club, y sentí una punzada de satisfacción al verlos luchar por reescribir la historia ahora que la verdad lo había cambiado todo. Me alegra que hayamos tenido esta experiencia educativa juntos, dije, levantándome de la silla plegable y sacudiéndome una pelusa imaginaria de mi suéter barato. Me acerqué a la mesa de centro, cogí los calcetines de lana y los levanté como un trofeo. ¿Sabes qué? Me los quedo. Serán el recuerdo perfecto de esta noche. Ana se levantó, con una expresión casi desesperada. ¿Y ahora qué? Preguntó, y pude oír lo que realmente quería saber. ¿Vas a dejarme? ¿Vas a castigarnos? ¿Vas a usar tu dinero para humillarnos? Consideré su pregunta, porque merecía una respuesta seria. Ahora, repetí, guardándome los calcetines como si fueran un amuleto de la suerte. Creo que me voy a casa. Fue una noche reveladora y necesito reflexionar. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia ellos una última vez. Ay, Ana, eso de que necesito mejorar para merecer esta familia. Creo que podemos dejarlo de lado por ahora. Les dediqué una sonrisa que, por una vez, era completamente genuina. No quiero arruinar tu tradición favorita, tener a alguien a quien menospreciar. Pero creo que ahora tendrás que buscar un nuevo objetivo. Ya casi estaba en la puerta cuando me di la vuelta. No te preocupes, grité con voz suave. Seguiré usando mis suéteres baratos para las cenas familiares. No quiero que nadie se sienta mal por su estilo. Salí a la fría noche de diciembre, dejando atrás una sala llena de gente que, por primera vez, experimentaba lo que era ser el blanco de una broma. El aire frío me golpeó la cara mientras caminaba hacia mi viejo coche, y no pude evitar reír. Mañana, probablemente todos estarían discutiendo, intentando averiguar qué había pasado y cómo lidiar con mi nuevo yo. Pero esa noche, al subir a mi coche de siempre, todavía con mi jersey de liquidación y aferrado a mis calcetines de lana, me sentí el hombre más rico del mundo, y no era por el dinero. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.